13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y AgroSuper y su movimiento Me Haces Bien, presentan Calidad de Vida. Los virus son organismos microscópicos que se multiplican dentro de las células de otros organismos. Son capaces de contagiar humanos, animales, plantas e incluso bacterias. Hoy se conocen más de 5.000 diferentes tipos de virus. El año pasado sufrimos el ataque del temido AH1N1, que dejó un balance de varios cientos de muertos en el mundo. A causa del terremoto de febrero en Chile, aún hay familias durmiendo en carpas a la intemperie. Llega el invierno y junto con eso las bajas temperaturas y riesgo de contraer algún virus. ¿Cómo podemos protegernos? Descúbralo hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas de 13C. Esta semana tenemos un invitado que se los voy a presentar de inmediato. Él es el doctor Pablo Vial. El doctor Vial estudió medicina en la Universidad de Chile, posteriormente hizo su beca de pediatría en la Universidad Católica, se especializó en Estados Unidos, en Maryland, y actualmente es el presidente de la Sociedad Chilena de Infectología. Bienvenido, Pablo, a nuestro programa. ¿Qué es lo que pasó el año pasado con esto de la fiebre porcina? ¿Por qué no nos explica un poco en forma súper simple qué pasó con esta alarma mundial que al final se desinfló? Bueno, en abril del año pasado se identificó primero en un par de niños de Estados Unidos y posteriormente en México un virus de influenza que estaba presente en abril en Estados Unidos y en México. Es raro que haya influenza porque no es invierno. Por eso lo estudiaron bien y se dieron cuenta que tenía algunos genes que no eran de la influenza humana, del virus de la influenza humana. Y esos genes resultaron ser algunos de origen porcino y otros de origen aviar. Era una mezcla, un virus que era una especie de composición de tres especies diferentes, un virus que se había recombinado y ese virus se está transmitiendo en forma efectiva entre personas, de persona a persona. Por lo tanto, produjo alarma, pues este es un virus nuevo que no sabemos qué severidad va a tener y por otro lado se transmite en forma muy efectiva entre personas. Y dime una cosa, ¿y se transmitía del cerdo al ser humano? Los eventos iniciales tienen que haber sido que se transmitía del cerdo al ser humano, pero posteriormente se empezó a transmitir muy efectivamente entre los seres humanos. Porque es distinto, tenemos hartos virus que son peligrosos, que se transmiten de un animal al hombre, pero en el hombre paran, no se transmiten de persona a persona. Exacto. Si uno piensa en el virus de la rabia, claro, la persona que fue mordida tiene riesgo, o en el virus, el hantavirus, también es un virus que uno adquiere del roedor y hasta ahí queda. Pero cuando ocurre ese salto de especie y empieza a transmitirse muy efectivamente entre personas, es objeto de alarma, obviamente, porque es algo que no conocemos bien. Hubo una alarma de la Organización Mundial de la Salud, una emergencia mundial, digamos. ¿Y qué es lo que pasó al final, que la cosa como que fue parando? Yo creo que hay una gran influencia de que nosotros estábamos alerta a un virus aviar. El virus aviar, el H5N1, que se ha oído hablar, es un tipo de virus que el hombre nunca ha tenido desde el punto de vista como especie, sino adquirido de aves que pueden ser aves de corral o aves migratorias, en las personas que los cuidan, en las personas que los crían. Y ese es un virus particularmente peligroso, porque no solo infecta el árbol respiratorio, sino que además infecta todas las células endoteliales, o sea, las células que componen las venas y las arterias. O sea que podría infectarnos por todos lados, en forma multisistémica. Entonces
había una cierta alerta a que este virus dejara de ser un virus que se transmite solamente de aves a seres humanos, que comenzara a transmitirse en forma efectiva. Y aparece este otro, sorpresivamente, que es un virus que tenía un potencial de ser peligroso, pero nunca se había visto antes de qué severidad podía tener. Entonces yo creo que efectivamente es una buena noticia para todos saber que fue más benigna de lo que se esperaba. Claro, y eso sí. En general es reconocido. ¿Qué síntomas tenían los enfermos que finalmente se demostró que sí la tenían? Porque fueron mucho menos de lo que se suponía. Bueno, yo no sé si en número haya sido menos de lo que, sí, de lo que se suponía, pero porque fue bastante extensa como brote tanto en el hemisferio sur como en el norte. Es una gripe clásica, lo que nosotros llamamos gripe, o sea, una fiebre alta que comienza en forma brusca, incluso algunos pacientes pueden decir la hora en que les comenzó, mucho dolor de cabeza, muchos dolores musculares, articulares, incluso duelen los ojos al moverlos, y obviamente acompañado de síntomas respiratorios como son rinitis, mucosidad en la nariz, tos, estornudos, etc. A diferencia de otros cuadros respiratorios, la gripe es un cuadro que podríamos decir más sistémico, a uno le afecta más integralmente. Todo. Duele la cabeza hasta la punta del dedo. A tu juicio, los antivirales ¿sirven para algo? Bueno, tenemos antivirales sumamente efectivos. En este caso hay dos familias de antivirales contra influenza. Hay uno que no sirve de nada, que es la mantadina, que fue el primero que se comenzó a utilizar contra influenza, y este virus es uniformemente resistente contra ese antiviral. Pero hay otra familia que tiene dos antivirales, que son el oseltamivir y el zanamivir, que tiene un mecanismo de acción al que el virus es muy sensible. Yeah. Por lo tanto, es un virus, digamos que no hemos tenido problemas de controlarlo desde el punto de vista de su tratamiento específico, porque es bastante efectivo. Ahora, tu pregunta a lo mejor va a, por ejemplo, ¿vale la pena si uno va a tener una gripe de 3 días? Tratarse con un antiviral específico que es caro, que eventualmente uno puede tener efectos secundarios. Bueno, el efecto probablemente, si uno no va a tener una gripe severa, no es tanto, a lo mejor se le acortan los síntomas un día y medio, uno claro, lo pasa un poco mejor. La relación costo-beneficio no lo justifica mucho. Podría ser que no se justifique, pero en los casos graves, digamos, tiene enormes beneficios, porque detiene la progresión de la infección si uno lo usa precozmente, y eventualmente en aquellos pacientes de mayor riesgo evita que se produzcan complicaciones e incluso muerte. Quiero pasar del tema del H1N1 al tema del antivirus. ¿Existe un mayor riesgo de las personas que han debido abandonar su casa e internarse a vivir en los cerros, en campamentos, en fin, de poder adquirir una mayor proporción de antivirus? Es posible, y de hecho hemos tratado de monitorizar la situación, monitorizar la población de roedores en estos momentos, porque tal como tú dices, esta infección es una infección como que uno tiene que darle la oportunidad para que se produzca, uno tiene que acercarse al roedor, y a un roedor silvestre. Y en estas condiciones es un acercamiento, porque uno se va a vivir donde viven los roedores, uno se va a vivir a los cerros, se han alejado de los lugares que quedaron destruidos y se han ido a vivir a campo abierto, podríamos decir, a los cerros, a los bosques. Así que obviamente que hay un número de personas en este momento que está expuesto o que está más cerca de los roedores, que significa un riesgo real. ¿Cuánto tiempo pasa entre que tú te hayas contaminado con el virus y el inicio de los síntomas? En promedio son 18 días, o sea que uno tiene que calcular entre 2 y 3 semanas. ¿Por qué se da más en el sur que acá en la zona central este tema del antivirus?
Bueno, esto depende del mapa de distribución de los roedores. Ya. O sea, donde hay roedores, que es una especie específica, se llama Oligorhizomys longicaudatus, y que se conoce como colilargo en el campo. Tiene una zona de distribución que va desde la 4ª región hasta la 12ª región, con mayor concentración de población de esos roedores entre la 5ª y la 11ª. ¿El hantavirus es una cosa nueva o se conocía de antes? ¿O simplemente, o sea, siempre ha existido y no la conocíamos? No, este es un virus que por los estudios que uno puede hacer genéticos tiene millones de años en el continente y en los roedores. Y así que es bien probable también que hayan habido infecciones humanas mucho antes de lo que nosotros la identificamos. Y se suponía otra cosa y... Exactamente, quedan entre las causas que no se conocían, qué es lo que le había pasado. Claro, y la persona se había muerto de una fiebre imparable, digamos. Exacto, o insuficiencia respiratoria. Claro. Hay algunos testimonios en el continente americano, dentro de tribus indígenas, que son bastante decidores. Hay poemas dedicados al tema, hay dibujos, hay mitos que fundamentalmente indican que hay ciertos ciclos, por ejemplo, ciclos de muchas lluvias que aumentan las semillas de algunas plantas específicas, eso aumenta la población de roedores, y el aumento de la población de roedores se traduce en que se enferma gente joven con insuficiencia respiratoria inexplicable. Claro, y yo he visto algunos programas que a través del tronco, un árbol, van midiendo los años y por el grosor del anillo ven si fue lluvioso o no fue lluvioso, y de acuerdo a eso ven si hubo mayor infección o no. Y en el caso del hantavirus, se piensa que la civilización maya, más que ser destruida por los aztecas, fue una infección generalizada en años muy lluviosos y que diezmó a la población. Bueno, yo creo que específicamente el hantavirus no tiene el potencial de producir epidemias muy grandes, porque tienen que pasar muchas cosas para que alguien se infecte. Es algo bastante impredecible y bastante infrecuente. Porque uno tiene, como decía, tiene que encontrarse con el roedor. Y hay otra particularidad, que este es un virus que en el ambiente dura muy poco. Es muy lábil, es sensible a la luz solar, a la luz ultravioleta, es sensible a la desecación del ambiente, se hace un poquito calor, entonces se inactiva en forma bastante rápida, en unos pocos minutos o horas el virus está totalmente inactivado, entonces no tiene mucho potencial de ser un agente que produzca grandes epidemias. Vamos a suspender un segundo, vamos a ir a un receso y volvemos de inmediato. Al inicio de este segundo bloque vamos a ver algunos consejos de AgroSuper y su movimiento Me Haces Bien. La vitamina C es un excelente antioxidante. Protege a nuestro cuerpo de los radicales libres, los responsables de acelerar el envejecimiento. La vitamina C la podemos encontrar en la mayoría de las frutas cítricas, como naranjas o mandarinas. También en el tomate, brócoli e incluso las papas. Lo recomendable es que al día una persona no fumadora consuma 60 miligramos, lo que equivale a un vaso de jugo de naranja lleno. No hay problema en aumentar esta cantidad, siempre más será mejor. Estos fueron los consejos de AgroSuper y su movimiento Me Haces Bien. ¿Tú le tienes fe a la vitamina C? Yo le tengo mucha fe a la vitamina C, sí. Yeah. A mí que me tocan todo el área de infecciones respiratorias, yo creo que es bueno. Pablo, te invito a ver una pregunta de nuestra gente, de nuestro público en la calle. Doctor, ¿cómo se transmite el virus Hanta? Bueno, los roedores que son roedores silvestres, tienen el virus y no lo enferma.
tienen una infección crónica, asintomática, no tienen ni un síntoma, no se les acorta la vida, se reproducen exactamente igual, se comportan igual y tienen el virus adentro. Aproximadamente entre 1% y 5% de estos roedores silvestres lo tiene el virus. Entonces, todas sus secreciones, la saliva, la orina, las deposiciones, tienen virus, porque es un virus que circula bastante libremente en el cuerpo del roedor, sin hacerle daño. Entonces, lo fundamental que está contaminado son todas las secreciones de los roedores. Perfecto. Y que quedan en sus nidos o en los lugares naturales por donde pasean, donde caminan, donde buscan su alimento, donde se parean. Y nosotros nos ponemos en contacto con ese virus de alguna manera con algunas actividades. Por ejemplo, si uno desmaleza para poner una carpa, despeja un lugar, lo que hace en general es levantar, o sea, sacar, cortar y levanta polvo con eso. Y si ahí hay orina de roedor, hay deposiciones de roedor, junto con eso se levanta ese aerosol que produce con polvo, levanta virus y uno lo aspira. Entonces la forma de entrar a través de aspirar algo que uno ha levantado, barriendo, desmalezando, sacando leña, por ejemplo, moviendo troncos. ¿Cómo es el ratón que porta el antivirus? Porque no es un ratón cualquiera. El año 2001 aquí en Chile, en el sur de Chile, se produjo lo que se llama una ratada. Eran miles de roedores, que es secundario a un aumento de las semillas del bambú o de la aquila, en realidad. Y el coligüe, que son las dos especies naturales aquí de Chile. Entonces florecieron, dieron mucha semilla y crecieron las poblaciones y se produjo una ratada. Nosotros estuvimos ahí y le preguntábamos a la gente si conocían a los roedores, que uno los veía aparecer por todos lados. Y todos pensaban que eran crías de roedores más grandes. O sea, ¿por qué digo eso? Porque en general son ratones muy tímidos, que no se dejan ver por el ser humano, son chiquititos y son bonitos. Tú puedes ver que se ven como mononitos, así casi como un ratón de juguete, tiene su cola larga. Y la otra cosa que es importante para reconocerlo, fuera de esto de que son bastante chiquititos y que de repente parecen crías de roedores más grandes, es que al caminar dan como saltos, tienen las dos extremidades de atrás, las posteriores, mucho más fuertes que las delanteras. Entonces no corren como la mayoría de los roedores, sino que andan a saltos. Como los canguros, así. Un poquitito como, claro, saltos más cortitos, sí, pero, sí, claro. Pero efectivamente uno nota que es un paso totalmente diferente a la mayoría de los animales, a salto. Bueno, volviendo digamos, a nuestro terremoto y todo lo que nos ha pasado y saliéndonos un poco del tema del antivirus, ¿cuáles son las infecciones que uno debiera tener cuidado después de desastres naturales como el que hemos vivido? A ver, después de este terremoto, y nosotros teníamos la experiencia que se ha publicado de lo que se ha hecho en Haití. Súper valioso que la gente publique las experiencias que tiene y se las transmita a otros, porque la experiencia que se publicaron en Haití fueron bastante útiles para algunos equipos médicos. Así que hay que estimular en general a los que tienen experiencia, a los que han tenido experiencia este año, también hay que se publiquen y se difundan. ¿Qué cosas han servido, han sido buenas? Bueno, la primera preocupación es que hay muchos heridos, desde el punto de vista infeccioso estoy hablando yo. Sí, no, por supuesto. Hay muchos heridos, hay muchos rescatistas, hay gente que se mete a explorar escombros, en fin, y posteriormente hay mucho voluntario que sale a reconstruir. Y todo eso está asociado a pequeñas heridas, rasguños y qué sé todo, que pueden ser conducentes a tétano, a una infección por Clostridium tetani, que es la bacteria que produce el tétano, que es una infección súper grave, que tiene un potencial de ser muy grave y contra la cual hay vacuna. Entonces, nuestra primera preocupación fue, ojalá que todos los voluntarios de Un Techo para Chile y de otras instituciones, todos los bomberos, los carabineros, las Fuerzas Armadas, todos estén vacunados, principalmente
aquellos que tienen funciones en las cuales pueden ser heridos, lo mismo que la población. Así que asegurarse un buen suministro de vacuna antitetánica, y si uno quiere ser realmente útil y no enfermarse cuando está ayudando, preocuparse de irse vacunado. La gente joven desde el año 75 están vacunados adecuadamente, pero esa inmunización dura hasta 10 años que uno tuvo la última dosis. Así que generalmente con los esquemas que tenemos, después de los 18 años uno debiera requerir una dosis de refuerzo, que es una sola, antes cuando los chicos se ponen más. Así que tétano, primera preocupación. Segundo, las fuentes de agua y los alcantarillados, que se pueden desbordar, se pueden mezclar las aguas. Se pueden filtrar unas con otras. Se pueden filtrar y la gente puede carecer de agua. Entonces es un elemento tan importante que el hecho que se contamine puede producir grande difusión en forma significativa de infecciones. Y ahí nos preocupan particularmente las diarreas y la hepatitis A. La forma de responder ante eso, bueno, es que toda la gente que vaya a estos lugares lleve sus provisiones de agua, obviamente, porque las aguas en las zonas de desastre pueden estar contaminadas y por lo demás pueden ser escasas. Y vacunarse contra la hepatitis A, que es una infección que se transmite por contaminación fecal de las aguas, y en esta circunstancia es una de las posibilidades. Así que prevenir la adquisición de diarrea y de hepatitis A pasan a ser una cosa fundamental. Y lo tercero, que es la preocupación como más actual. Tenemos tanta gente viviendo en albergues, en carpas, sí, en condiciones relativamente precarias, y por otro lado con hacinamiento. O sea, tenemos circunstancias de que, no sé, a lo mejor hay salas de clases que deberían tener 20 niños y tienen 40, sí, claro. y todo ha sido un poquitito apretado porque sí, hay muchas cosas que están en el suelo. Y ese hacinamiento, ese aumento de personas por metro cuadrado, en cualquier circunstancia, en un hogar, en un albergue, en un colegio, facilita mucho la transmisión de virus respiratorios. Entonces, si aquí comienza a circular el H1N1, influenza, el respiratorio sincicial, va a tener mucho más oportunidades de difundirse. Entonces también hay una preocupación, estar vacunado contra lo que se pueda, que es la influenza, que en este caso el Ministerio amplió en las zonas que fueron más afectadas, amplió la edad de vacunación de tal manera que no se transmite en colegios, en albergues, etcétera, más allá de los grupos de riesgo. Por supuesto. Y por otro lado, en el caso que comiencen a circular otros virus como el respiratorio sincicial, tomar todas las medidas de evitar que los niños estén en condiciones de mucho hacinamiento, ventilar bien las casas y lavarse bien las manos, porque son las formas de tratar de interrumpir la transmisión. ¿Tú sabías que tuvimos nosotros aquí hace una semana atrás un rescatista, un médico experto en rescate, que había estado en Haití, y él nos decía que en este terremoto chileno las infecciones más frecuentes, las más frecuentes de todas, son en la planta de los pies? Exacto. Porque la gente en el terremoto de la noche se levanta, sale arrancando, y hay clavos, vidrios rotos, casi el 60 o 70% de la herida era en la planta de los pies. Esa fue exactamente nuestra experiencia los primeros días post-terremoto que estuvimos, sí, en la zona afectada, y no solo por el momento que uno sale arrancando del terremoto en la noche, a pata pelada, sino que posteriormente los escombros, al caminar en cualquier parte, uno se encuentra con clavos, exacto, aristas, qué sé yo, cosas cortantes. Claro, así que efectivamente, y las infecciones que se producen a través de los zapatos, de las zapatillas, pueden ser un poco más peligrosas todavía, además del tétano. Se pueden transmitir infecciones que están en los zapatos, de bacterias que son diferentes a las del medio ambiente. Pablo, te queremos dar las gracias. Nosotros sabemos que tú eres un hombre tremendamente ocupado, pero has tenido la generosidad de cooperarnos en nuestro programa educativo, así que te agradecemos mucho tu presencia.
Y de esta manera nos queremos despedir para encontrarnos la próxima semana, siempre los días martes a las 10 de la noche, con un invitado tan entretenido como el doctor Vial ha sido esta semana. Muchas gracias, que tengan un buen resto de la semana.